eu te perguntar qual país tem mais garra em Copas do Mundo, você provavelmente vai dizer que é esse aqui. Luiz Soares metendo a mão na bola para evitar um gol, o Álvaro Pereira desmaiando em campo e se recusando a deixar o jogo, o Lugano ganhando o apelido de Deus da Raça. Não são poucos os casos de jogadores uruguaios conhecidos pela garra e por darem tudo por seus clubes e pela seleção uruguaia. Los hinchas prometían cosas totalmente desmedidas, por ejemplo, que se iba a cortar un dedo si Peñarol salía campeón de la Copa Libertadores. Mesmo sendo um dos menores países do continente, o Uruguai é uma seleção tradicional do futebol mundial, com títulos mundiais e continentais. Isso passa por um motivo bem específico: a garra dos jogadores dentro de campo. Hay muchos niños que lo sufren y que terminan viviendo el deporte desde ese lugar de la presión, de la obligación. Después terminas produciendo daños que a veces son para siempre en el niño. Matalo, marcalo, lesionalo, levantalo. Yo te lo pregunto a vos harías lo mismo o no? E é para entender como isso rola aqui que o Pelé já veio até a capital Montevidéu conversar com quem acompanha de perto essa parada. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura, e nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. O Uruguai é um país com 3 milhões de habitantes, com pouco mais de 1 milhão vivendo só aqui na capital Montevidéu. Para você ter uma ideia do que isso significa, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. É como se todo o país coubesse em uma grande cidade brasileira. Com território e uma população bem menores do que países tradicionais no futebol como o Brasil, Argentina e Chile, os uruguaios parecem ter achado no sentimento de patriotismo a fórmula para desenvolver jogadores de nível mundial e construir uma seleção que bate de frente com as maiores potências do esporte. Para entender se rola mesmo esse sentimento de orgulho pela cultura e as tradições nacionais, de onde vem a garra uruguaia, eu tô aqui no Estádio Centenário para trocar uma ideia com a Fiorella, que é uma jornalista aqui de Montevidéu que cobre futebol nacional. Somos muy de nosotros, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestro lugar. La gente que se va a vivir a otros países siempre está pendiente, siempre está extrañando, siempre está mencionando los lugares. Siempre vuelven, se ve como vos decías en los jugadores de selección, en Cavani, en Josema, en Suárez, siempre vuelven a su lugar de origen, ¿no? Y no solo al país, vuelven a su barrio, vuelven a su pueblo. Cavani y Suárez a Salto, es como una cosa que el uruguayo tiene eso de querer mucho su lugar, donde se crió y de ser agradecido, ¿no? De no olvidarse de dónde salió. El uruguayo se caracteriza por ser fuerte, por ir contra las adversidades, por no rendirse, ese temperamento que ustedes han visto a lo largo de las competencias internacionales de los jugadores en la cancha. Creo que es un poco eso lo que nos hace levantarnos cada vez que nos caemos. Pueden tener cualquier otra cosa, pero más garra que Uruguay, ¿no? Es algo 100% de Uruguai. E essa garra tão presente no futebol é uma parte bem importante da cultura uruguaia. Isso porque ela tem origem na resistência dos indígenas charruá, que viviam aqui antes mesmo do Uruguai ser um país, na época das invasões espanholas e portuguesas. Personas como el maestro Tavares, que a pesar de estar en una situación de enfermedad, obviamente el fútbol era su vida y es su vida y por nada en el mundo iba a dejar de hacer su trabajo, y ni mucho menos a la selección. Es totalmente proveniente de la pasión que atraviesa al uruguayo al punto de dejar todo por el fútbol. Llega el fin de semana, fútbol. Si es el cumpleaños de mi madre o es el casamiento de un amigo, bueno, primero está el partido de mi equipo y después está la vida. Nesse papo com a Fiorella, ela ainda me contou qual o segredo do Uruguai para revelar tantos bons jogadores, mesmo tendo uma população pequena. Todos los niños están destinados a jugar al fútbol. Tenemos tan arraigada la cultura futbolera que en realidad desde que un niño nace, desde que se concibe en realidad,
los padres ya están hablando de qué cuadro va a ser, de qué equipo va a seguir, que va a jugar o no al fútbol. Es como que es parte al 100% de nosotros. E essa coisa de crianças jogando bola é levada bem a sério por aqui. Isso porque em 1960 surgiu no país o baby futebol, um conjunto de ligas de futebol infantil que se tornou uma espécie de grande categoria de base nacional e que, de certa forma, profissionalizou o futebol para as crianças. Revelando ídolos como Enzo Franciscoli, Forlan e Godin, o baby futebol é um fenômeno muito próprio do Uruguai. E é para sacar mais disso que eu vim trocar uma ideia com o Carlos, que trabalha em um dos clubes infantis mais tradicionais de Montevideo. El fútbol fue creado porque antes se jugaba mucho en la calle. Cuando yo era niño jugábamos en la calle. Y bueno, a partir de que la ciudad fue creciendo, no había espacios donde jugar y bueno, se crearon el baby fútbol en espacios aislados. Y bueno, hoy por hoy es un movimiento tremendo. Aproximadamente 65.000 niños juegan los fines de semana al fútbol, ya desde muy chiquitos ya están compitiendo. También lo que pasa es que el fútbol uruguayo, obviamente, en cuanto a infraestructura, sigue siendo muy precario, muy amateur. Entonces yo creo que eso, ¿no? El fútbol aguerrido, fuerte, de mucha pierna, es lo que hace que esos niños se formen jugándolo de esa manera y después sean mucho más fuertes en la cancha y salgan buenos jugadores. Maestro Tavares hizo un bien muy grande al fútbol uruguayo, cambió un poco la filosofía, le dio mucho orden, valores, hizo un proceso que él lo fue llevando de mucho tiempo. O sea, los jugadores que llegan a la selección mayor de Uruguay generalmente habían pasado por formativas, tenían una línea de conducta, una forma de manejarse. Es un jugador que es muy valorado porque siempre da todo, deja el máximo. Eso no tengas duda que va a ser así, va a jugar siempre al máximo. Yo creo que sí, que el baby fútbol ayuda mucho en eso. Nessa conversa com ele, me bateu a curiosidade para saber o que eles acharam da mordida do Suárez por aqui e se isso pode ter a ver com essa vontade de ganhar a todo custo. Luis es súper competitivo, en el momento se equivocó. Yo creo que le puede pasar a mucha gente eso. Después se disculpó porque fue muy criticado porque onda hizo trampa o algo así, se hablaba, ¿no? Eso, para mí perfecto, evitó un gol, el penal lo erraron, Uruguay entró entre los 4 mejores. Yo te lo pregunto a ¿vos harías lo mismo o no? Mas esse envolvimento intenso de crianças tão pequenas com esse jeito de jogar futebol também é motivo de críticas. Além do Godin, que deu alerta para a cobrança excessiva de treinadores e pais no futebol infantil, todo mundo parece ter um pé atrás com a formação desses novos jogadores. En realidad, una cosa es lo que como garra puede ser la actitud que puedas tener para jugar y que uno ya la pueda traer innato, y otro es cuando se le obliga. Sucede en los entrenamientos de baby fútbol y en los partidos sobre todo, como los técnicos y las propias familias exigen a los chiquilines tener esa garra que no siempre es tomada como algo positivo o actitud, sino más bien visto como violencia. Creo que llega a ser intensa y desmedida y creo que no está bueno. Hay muchos niños que lo sufren y que terminan viviendo el deporte desde ese lugar de la presión, de la obligación y se desvirtúa, ¿no? Que es un deporte y no tiene que dejar de ser un deporte para divertirse, para pasarla bien y sobre todo para que quieran bancarlo en el tiempo. La competencia que desde chiquito ya se está jugando por puntos y por campeonatos, por salir campeón, hace que los padres que acompañan, bueno, intenten ganar, estén de afuera gritando, y eso de repente hace que los chicos ya desde muy chiquitos ya estén acostumbrados a jugar con presión. No está bueno, no está nada bueno. Matalo, marcalo, lesionalo, levantalo, para que ese otro niño no pueda jugar. Entonces ahí rompemos con todo lo que se venía enseñando, con todo lo que los cursos de doping en realidad propician de lo que debe ser el fútbol. Hay y va a haber niños que van a dejar el fútbol por eso, ¿no? Por la presión de los padres, de la familia, de los amigos. Se ve muy a menudo en Uruguay y es tristísimo porque han llegado a haber hechos de suma violencia. Tiene que ver como si tomamos la garra como violencia o la garra como actitud. Con la voluntad, con la gana de estar y con el sentimiento. Yo te puedo poner el ejemplo de Uruguay como selección de fútbol ha venido, sabe a revertir muchos resultados de atrás. Venimos de una historia de primer campeones del mundo, campeones de América por primera vez. Después, el tema de la hazaña del Maracaná también fue
un resultado que se revirtió. Es más, si vos exigís demasiado, después terminás produciendo daños que a veces son para siempre en el niño, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Que bueno, se está trabajando mucho en eso para que no suceda y bueno, sí, es algo que tratamos de que no pase, ¿no? É curioso ver e sentir que, apesar das preocupações, a cultura do baby futebol não parece que algum dia vai se enfraquecer. Até porque a história deles está completamente ligada do futebol e eles precisam de grandes jogadores, de novas gerações, que representem a cultura do país em campo para continuarem sonhando com dias melhores. El fútbol enseña valores para el fútbol y para la vida. Y bueno, nosotros estamos tratando de enseñar eso. O futebol aqui é religião. Correr e lutar faz parte das suas vidas. Peñarol, por ejemplo, para la Libertadores del 2011, era tanto el fanatismo y tanto el nerviosismo, la alegría y todo lo que pasaba en torno a esa competencia. Los hinchas prometían cosas totalmente desmedidas, por ejemplo, que se iba a cortar un dedo si Peñarol salía campeón de la Copa Libertadores. Tratamos de, a pesar de estar perdiendo, reponernos, y creo que todos tenemos, y es lo que somos valorados también a nivel del mundo, de la posibilidad de caernos y levantarnos una y otra vez. Nada comparado con la garra charrúa, no existe, no existe porque también es algo que se forjó con la historia del fútbol uruguayo y contra la historia no se puede hacer nada. A garra uruguaia é bem mais do que ter disposição durante uma partida. É o jeito que os jogadores expressam orgulho pelo seu país, pela sua cultura e pelo seu povo. E o Pelé já vai estar bem atento aos próximos capítulos dessa história. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like no vídeo para fortalecer e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.